Buen día, gente Aura. En una charla económica sobre finanzas, política de Estados Unidos, Agustín Laje explica en esta entrevista cómo es el proceso inflacionario que está ocurriendo en Estados Unidos. Agustín Laje es una persona que viajó recientemente a Estados Unidos y que ha viajado bastante a Estados Unidos y que puede explicar concretamente cuál es el fenómeno inflacionario que hay y también el fenómeno político que hay en Estados Unidos, cómo cada vez más el Partido Demócrata y Republicano se están distanciando más, cuando antes no eran tan diferentes, pero ahora son muy diferentes. Y ahora no solo se diferencian en temas económicos, en temas sociales, en muchísimos temas, sino que también se diferencian en temas culturales en sí mismos y en temas muy básicos que cada vez hacen que el Partido Demócrata estadounidense sea más, por así decirlo, socialista y que cada vez más gire hacia la izquierda. En cambio, el Partido Republicano se ponga más fuerte con diferentes cosas, como el referente Trump, que es más fuerte con un sentido más liberal, con un sentido más de derecha, más concreto, contra cosas que en Estados Unidos el Partido Demócrata quiere implantar y que cada vez es más izquierdista. Así que escuchemos lo que tienen para decir. Yo creo que son dos mundos distintos, ¿no? Oriente y Occidente parecieran que son dos mundos distintos. Vamos a focalizarnos en este vivo, obviamente, sobre el Occidente. ¿Cómo veías, digamos, ahora que estuviste en Estados Unidos, que estuviste en Miami y en Nueva York, si no me equivoco, Así es. digamos, dos de los estados con justamente mayor inflación en todo Estados Unidos? ¿Cómo viste te mezclo dos preguntas. ¿Cómo viste la política en sí? ¿Cómo la ves en Estados Unidos y a nivel estatal? O sea, a nivel presidencial y a nivel estatal. ¿Y cómo viste a nivel inflación? ¿Viste cuando ibas a comprar algo ahí en Nueva York y en Miami? ¿Cómo viste los precios en comparación con la última vez que fuiste? Bien. Como ya sabemos, a nivel internacional hay un proceso inflacionario que está impactando por todo el tema de Ucrania, por todo el tema de los combustibles, que cuesta el traslado, que había muchos combustibles que venían de Rusia y que a veces se corta y que hay bastante tensión con ese tema, que Estados Unidos quiere vender combustible por un lado, y quiere vendérselo a Europa, que lo que pasó con Rusia, la invasión de Ucrania, todo eso propició una inflación mayor en los Estados Unidos. Eso se sabe, pero el proceso tiene más cosas y la situación política de Estados Unidos no es simplemente la inflación, sino que hay muchos temas a tratar que ahora va a tratar. Empiezo por lo último, que creo que es lo más claro para cualquiera que conozca un poco Estados Unidos. Yo voy con bastante frecuencia por temas laborales. Lamentablemente no hago mucho turismo. La gente piensa, uy, este tipo debe andar haciendo turismo por todos lados, pero en verdad es por temas laborales. La última vez que yo había estado en Estados Unidos. Está todo el tiempo no solo leyendo, ya de por sí escribiendo, que le gasta muchísimas horas por día, sino que mientras viaja no solo tiene que trabajar escribiendo y leyendo, sino que tiene que ir a miles, bueno, a miles tampoco, exageré un poco, pero a decenas de entrevistas, a decenas de canales de televisión de todo Estados Unidos o a cualquier país al que vaya y termina gastando muchísimo tiempo y no puede tampoco disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sino que tiene que estar todo el tiempo dando esa batalla cultural que es tan importante. Había sido en febrero en Nashville. Además de eso, conozco bastantes estados de Estados Unidos y la inflación se sintió drásticamente en todos los órdenes. Bueno, por eso es inflación, ¿no? En las comidas, en la gasolina. Alquilé un auto, por ejemplo, en Miami y cuando hubo que llenar el tanque ciertamente fue mucho más caro de lo que me había ocurrido veces. Sí, y es un tema que está muy fuerte ahora en Estados Unidos y que antes no pasaba, antes no había inflación. Durante el gobierno de Donald Trump, si bien el contexto internacional no era el mismo, no había este proceso inflacionario tan contundente y tan fuerte que ahora vive la economía norteamericana. Pasadas, en todo lo que es, por ejemplo, ropa, también se veía la inflación. Uno tiene la idea, o teníamos la idea de que ir a comprar ropa a Estados Unidos cuando ibas a un outlet podía ser algo barato. Bueno, ya no solamente por un tema cambiario, y es que ya no es tan barato como alguna vez fue, sino aparte por la inflación, todos los precios han subido. Evidentemente, desde Argentina nos parece un juego de niños, con una inflación de más de 60% que tengo entendido que están teniendo ustedes ahora en Argentina, pues yo ya no estoy ahí hace unos meses. Pero, y bueno, a ver, en Argentina te la podés bancar porque sabes cómo es la clase política. Ahora, en Estados Unidos, un proceso inflacionario como este, la gente no se lo banca porque no está acostumbrada y No solo es que no está acostumbrada, sino que es algo que condena muchísimo el crecimiento económico y que hace que la economía no funcione tan bien. Al fin y al cabo, el proceso inflacionario es algo muy nefasto, muy malo para la economía y para la propia economía familiar de las personas, porque lo mismo que salía tanto un mes, puede salir al siguiente mes más todavía o al cabo del año muchísimo más. Y si este proceso inflacionario se mantiene con el tiempo
y siguen haciendo una política monetaria expansiva o siguen habiendo una crisis a nivel mundial que lleve que por oferta y demanda el precio del dólar siga cayendo y que siga apreciándose, por así decirlo, el valor de las cosas, eso termina haciendo que sea un síntoma muy nefasto para la economía y en una economía encima donde nadie está acostumbrado a esto, haga que se den bastantes situaciones críticas. Porque el bolsillo es el órgano más sensible del norteamericano, sin lugar a dudas. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, políticamente, Estados Unidos es una sociedad fracturada. Y te lo voy a poner con un ejemplo, para no extenderlo tanto. Sí, no solamente está fracturada por los dos partidos principales, sino que es una sociedad que cada vez está más harta del gobierno actual de Joe Biden y hartazgo que están teniendo con el gobierno de Joe Biden se va a expresar en las próximas elecciones. Y Joe Biden no va a ser reelecto, a menos que salga una polémica muy grande con Trump, algo que no creo que ocurra, pues ya le intentaron pegar de mil formas y no hubo manera de bajarlo y casi es reelecto. Yo creo que las próximas elecciones claramente las va a ganar Trump porque Biden en Estados Unidos tiene una imagen negativa altísima y la gente que lo votó se está arrepintiendo en masa. En este momento hay un proceso migratorio interno dentro de Estados Unidos, donde gente de las dos costas, de la este y de la oeste, se está trasladando hacia estados del centro, que generalmente son estados rojos, o sea, republicanos. Están huyendo de estados demócratas, California o Nueva York serían dos ejemplos para que se entienda. Está huyendo la gente masivamente de esos estados y se está yendo, por ejemplo, a Texas o a Florida, por poner también dos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa? La gente tanto de Texas como de Florida se agarra a la cabeza porque dice, ellos no son como nosotros. Algo que en Argentina nos causaría mucha curiosidad, porque nadie diría, bueno, por ejemplo, si hay una migración, vamos a decir, de Santa Fe a Buenos Aires o de Córdoba hacia Mendoza, uno más o menos se siente que es lo mismo. Bueno, allá ya no sienten que son lo mismo porque saben que tanto de Nueva York como de California están yendo a estos otros estados por beneficios fiscales. O sea, ¿por qué? Porque los impuestos son más bajos, entonces les conviene económicamente ir ahí. ¿Pero qué llevan? Llevan una forma de ver el mundo, llevan una cosmovisión, llevan a todo un paquete ideológico, demócrata, progresista, que no va con los estados republicanos. Y se ha generado tal fractura donde antes los republicanos y los demócratas se parecían en la mayor parte de las cosas, hoy ya no se parecen en prácticamente nada. Entonces hay ahí un conflicto que es permanente en los Estados Unidos y que no ocurría antes. Sí, es tremendo. Yo Y que acentúa aún más la diferencia que hay entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, lo cual potencia figuras de ese sentido que hacen que la polarización en los Estados Unidos, que ya era altísima, que siempre en las elecciones había un 50-50, hace que ahora esa polarización se agudice más y que Trump sea cada vez un candidato mucho más votable y elegible para las próximas elecciones, lo cual va a hacer que, como yo ya dije anteriormente, estoy convencido de que si ahora mismo fueran las elecciones, Trump ganaría por escándalo y que más allá de la polarización que hay, el desgaste del gobierno de Biden hace que la figura de Trump se eleve todavía más y que se reivindique un gobierno de Trump que fue muy bueno, pero que simplemente por lo que ocurrió con la pandemia y por toda la campaña mediática terminaron desmeritando un excelente gobierno como el de Trump. Así que bueno, si te gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártelo con todos. Hasta la próxima.